Estimadas familias del Colegio Marruecos y Molinos, reciban un cordial, pero sobre todo esperanzador saludo de su docente Andrea Baracaldo de Inclusión Escolar. En esta oportunidad, los docentes hemos querido preparar una herramienta de apoyo para el trabajo pedagógico que nuestros estudiantes están teniendo desde casa por estos días. Queremos que sepan adicionalmente que este proceso ha sido de gran aprendizaje para nosotros como profesores, como docentes. Y estamos aprendiendo tanto de los aspectos positivos como negativos. Nos preocupa en este momento que no hemos tenido comunicación con varios de nuestros estudiantes. Y si usted ha tenido la posibilidad en casa de desarrollar las guías de trabajo, sígalo haciendo, por favor. Por supuesto, es un trabajo importante. Pero sabemos también que hay familias que han tenido dificultad en el acceso a este tipo de material. Cuando nosotros ingresemos, podamos retomar con normalidad todas nuestras actividades, es importante que ustedes sepan que vamos a desarrollar todas las estrategias pedagógicas que necesitemos para poder solventar todos esos impases que ustedes han tenido desde casa en el proceso educativo con nuestros estudiantes. Muy bien. Les voy a hacer la presentación de esta manera. Vamos a compartir pantalla. Yo también he aprendido muchísimo en todo este proceso. Y entonces vamos a hacerlo de esta manera. Muy bien. Inclusión escolar en el colegio no solamente tiene que ver con la discapacidad cognitiva. Por supuesto, la institución atiende dificultades en el aprendizaje de un estudiante, pero dificultades significativas. Sin embargo, yo prefiero hablar del concepto diversidad, porque la diversidad nos atañe a todos, desde las diferencias personales, sociales, culturales. Entonces, considero que es un concepto más grande, más humano, y que nos pone a todos en condiciones iguales, en igualdad de condiciones, mejor. El trabajo que les presento el día de hoy se denomina así. En casa podemos ser los mejores maestros, con el objetivo de seguirlos animando. Yo sé que muchos de ustedes han hecho un excelente trabajo en este acompañamiento pedagógico. Sé que otros acudientes o padres de familia han tenido dificultades, pero como quiera que sea, la idea es poderlos animar a que sigan realizando este ejercicio. Desde un enfoque, que es el siguiente. Julián de Zuviría, que es un experto en educación, dice que educar es desarrollar a un individuo en 3 componentes e implica enseñar a pensar, enseñar a comunicar y enseñar a convivir. Desde esos 3 componentes. Entonces, si nosotros pensamos que por estos días nuestros niños no están yendo al colegio, estas 3 habilidades igual se pueden seguir dando. Estos 3 componentes se pueden seguir trabajando, porque forman parte de la integralidad del ser. Por el hecho de no estar en el colegio, no significa que no podamos seguirlos trabajando. Entonces podemos hacer mucho, eso sí, de manera activa. Si asumimos un papel pasivo y simplemente nos quedamos esperando a que esta contingencia y crisis pasen, pues vamos a perder un tiempo valiosísimo. Y vamos a dejar de hacer un trabajo importante en estos 3 componentes. Entonces podemos acompañar, podemos incentivar con dedicación, con creatividad, con constancia, pero sobre todo con afecto. Con mucho afecto estos 3 componentes. Desde la casa, este experto dice algo muy curioso, esta semana lo dijo, me pareció muy interesante, y comentó, es que el proceso educativo sigue, solo que ahora las clases cambiaron. Ya no tenemos matemáticas, historia, castellano, sino que ahora tenemos, por ejemplo, clase de tendida de cama a las 7 de la mañana.
¿sí? 7:30, clase de ayuda en la cocina. 8:45, clase de lavado de loza. Y así sucesivamente. Es una manera muy emotiva, pienso yo, de ponernos en el contexto de estos días y de animar ese trabajo que podemos hacer desde casa. Clase de amarrarse los zapatos. Clase de doblar mi ropa. Clase de mi higiene personal. En un día podemos explorar cómo funciona uno de los aparatos que hay en mi casa. Bien, y así sucesivamente. Y todo gracias a que, como les dije, estos 3 componentes no se detienen y se desarrollan en cualquier contexto. ¿Gracias a qué? Pues a esta poderosísima herramienta que tenemos como órgano, que es el cerebro, desde luego. El cerebro está dividido en 2 partes, tiene 2 hemisferios, y cada hemisferio se especializa en habilidades, de tal manera que el hemisferio derecho se especializa en habilidades del habla, en habilidades numéricas, en el lenguaje escrito, en la lectura y en el razonamiento. Y la parte izquierda tiene especialidad en la música, en el arte, en el manejo espacial de formas tridimensionales, pero también en habilidades de intuición y de imaginación. Clave, la creatividad en el proceso de aprendizaje. En esta presentación solamente les voy a hablar de dos componentes, que son la oralidad o la expresión, la capacidad para utilizar mi lenguaje hablado, y la comprensión de conceptos. Entonces, de entrada, ustedes pueden observar que estamos estimulando la parte derecha del cerebro, que de alguna manera atiende los procesos de aprendizaje, los procesos formales y tradicionales que abordamos desde la escuela. Bien. Cuando tenemos esto en el panorama, entonces podemos considerar que con nuestro ejercicio activo, dinámico, disciplinado, constante y afectuoso desde casa, vamos a estar evitando las tradicionales dificultades escolares, ¿no? Déficit de atención, dificultad para comprender y seguir instrucciones, lento aprendizaje en la lectura, en la escritura, en las matemáticas. Entonces, veamos ese trabajo como una inversión. ¿Qué sucede? Hay 2 ambientes, porque esto de la estimulación del desarrollo cerebral se enmarca en 2 escenarios posibles. Entonces, así como hay un escenario que es un entorno sano, que tiene interés en el desarrollo de sus hijos, que acompañan la crianza, la educación, pues son espacios o escenarios que favorecen el desarrollo cerebral, precisamente, porque establecen mejores condiciones para el aprendizaje y para los procesos de adaptación. Ese sería el escenario ideal de todo individuo, de cualquier ser humano. Pero si por el contrario hablamos de entornos vulneradores, que violentan, con escasa estimulación, pues estos espacios dañan, así como lo refiero ahí, dañan la estructura cerebral, porque afectan el trabajo de las neuronas, que son las que responden a los estímulos del medio ambiente. Y sucede que revertir esos daños es algo muy complejo, es algo muy difícil. Muy bien. ¿Qué pasa en un entorno que favorece el desarrollo cerebral? Pues es un entorno que despierta el interés hacia el conocimiento de mi niña, de mi niño. Bien. Es un entorno que utiliza todos los recursos y todos los estímulos visuales, sonidos, gestos, comunicación no verbal, como miradas,
incluso olores, y que reaccionan de manera significativa y con interés hacia las preguntas de mi hijo. ¿Cuántas veces mi niño o mi niña simplemente desiste de hacer una pregunta porque en algún momento no se las resolvimos? A veces desisten de simplemente invitarnos a jugar porque siempre tenemos una excusa. Van perdiendo el interés. Y lo que debemos hacer es incentivarlo, pues lo bloqueamos con este tipo de comportamientos. Las interacciones de calidad, madres y padres o cuidadores, son las que no tienen límite ni en el tiempo ni en la duración. Pero en la vida real, lo que hacemos es el trabajo mecánico. Siéntese, haga la plana. Siéntese, hagamos la tarea. No nos damos el tiempo, ¿sí? Y si yo perduro en el tiempo y hago interacciones más largas, estoy exigiéndole más al cerebro de mi hijo a que esté activo, a que esté desarrollándose, a que esté cumpliendo con su papel de analizar la información exterior. Los ambientes favorecedores son los que interactúan con un lenguaje amable y cálido y afectuoso. Siempre voy a estar utilizando ese concepto, esa palabra, con afecto, con dedicación, con interés. Son nuestros hijos. Entonces, el ambiente favorecedor es el que vela por el cuidado y la protección de nuestros niños y niñas. Y ya todos sabemos que los primeros años de vida determinan la salud, el aprendizaje y en general el bienestar de las personas. En contraposición, vemos los ambientes malsanos, los ambientes violentos. Y con tristeza, pues, debo decir que en nuestra institución tenemos conocimiento de varios de estos escenarios que no facilitan el aprendizaje ni el crecimiento de nuestros estudiantes. Entonces, un ambiente negligente impacta, por supuesto, negativamente el desarrollo de nuestro niño. Ese ambiente violento o negligente tiene escasa interacción, expresa escaso afecto y expresa escaso tiempo de calidad en las interacciones, por supuesto. Desatiende aspectos de nutrición, de salud, desatiende el apoyo escolar. No hace énfasis en hábitos ni rutinas de crianza, ni siquiera en lo básico. Tiene cuidadores poco comprometidos, que en lugar de ser propositivos, disciplinados y creativos, con disciplina y con creatividad y con ganas de hacer las cosas podemos hacer mucho. Pero si lo que hacemos es responsabilizar el trabajo, responsabilizar nuestro horario, responsabilizar el transporte. Es que yo lo hago, profe, pero no tengo paciencia. Si no tienes paciencia tu padre, madre, como padre o como madre, hacia tu hijo, se pregunta uno. Bien, entonces, ¿cuál sería la conclusión de estos dos escenarios? Pues que entre más condiciones negativas existan, menos desarrollo de la capacidad cerebral. Así que pongámonos en uno de esos dos escenarios o contextos. Mi casa, mi hogar, mi familia, ¿está más en el lado verde o está más en el lado rojo? El cual urgentemente tenemos que empezar a corregir si estamos en esa franja o zona roja. Les decía entonces que vamos a hablar solamente de dos componentes, por ahora, pero cruciales e importantes en ese ejercicio de enseñar a pensar, a comunicar y a convivir. Primero les voy a dar una lista de cuáles serían los indicadores de una excelente oralidad. Y usted, por favor, si tiene su niño en preescolar que apenas está desarrollando muchos de los procesos, pero tiene también un niño o su hijo, su hija,
en la primaria, en donde todavía se están estabilizando muchos procesos, pensemos, ¿sí?, en cómo responderíamos a la siguiente lista de indicadores. Como papá, como mamá, debo tener claridad en las fortalezas y en las debilidades de mi hijo. Entonces, pregunto, ¿mi hijo se expresa con claridad? ¿Articula correctamente las palabras y usa un vocabulario variado? ¿Mi hijo expresa sus necesidades, deseos, intereses, sentimientos de manera asertiva y clara? ¿Cuando habla establece contacto visual con su interlocutor? ¿Mi hijo produce frases utilizando formas adecuadas? ¿O por el contrario, es de estos chicos que se les escucha: no me zafo a malar los zafapos? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Estás diciendo qué? No me sabo a malar los zafapos. Lo que el niño quiere decir es: no me sé amarrar los zapatos. Dificultad en la articulación, pero también en la dificultad en la forma, en la morfología, en la utilización de los tiempos verbales y de las palabras en una oración. No me sabo, no me sé amarrar los zapatos. En la semana 1 y 2 hay una guía en donde están todos los ejercicios para praxias. Si su niño tiene dificultades en articulación, le invito a que la consulte y ahí están todos los ejercicios que se pueden realizar también a diario para estimular estos procesos. Al hacer preguntas, ¿mi hijo usa adverbios? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Con quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿De quién? ¿Para qué? O básicamente maneja las mismas estructuras sencillas y básicas al preguntar. ¿Mi hijo se interesa por la interacción con otros o limita sus conversaciones en la casa? Ah, no, pero en la casa, profe, es que en la casa él, sí, papás, en la casa, muy bien. Pero es que necesitamos trasladar esas habilidades al entorno escolar. Si su niño o niña no interactúa de manera normal, como lo hace cualquiera de nuestros niños para su grado, alguna situación existe y hay que atenderla y hay que resolverla. Hay niños que solamente le responden a la profesora y eso. Esto se da básicamente como en preescolar, pero hay rezago en esas habilidades comunicativas y en primero, segundo, pueden persistir aún. ¿Mi hijo utiliza las normas que rige el intercambio comunicativo? Esto tiene que ver con el componente de convivencia y comunicativo. Escucha con atención, responde y hace preguntas, espera su turno para participar. A veces uno ve niños tan desorientados, no desorientados en que no se puedan ubicar en el aquí y en el ahora, es que no tienen un patrón, una metodología para el actuar y para las cuestiones cotidianas de desplazamiento, de llegar a un salón, de sacar sus útiles, de seguir instrucciones. Mi hijo memoriza con facilidad cuentos, poesías, adivinanzas, refranes. Ahora, estimados acudientes, está muy bien que mi niño se sepa todas las canciones de Jason Jiménez, pero es que Jason Jiménez sobreestimula, ¿sí? Bueno, no Jason, este sistema comercial de su música, quiero decir, ¿sí? Y no es lo mismo aprenderse la canción de Jason Jiménez que escuchas en absolutamente todos los espacios, ¿sí? A que si te aprendes una poesía que primero tienes que interpretar porque tiene un lenguaje metafórico. A que si te aprendes una adivinanza y entiendes qué representan esas palabras y cuál es el mensaje o el concepto que está escondiendo, que debemos identificar. No es lo mismo aprenderse un cuento, ¿bien? Entonces pensemos en la calidad de estímulos que le damos a nuestros hijos. Si mi hijo en televisión solamente ve la doctora Polo y la reina de la mafia, creo que se llama así, no sé, pues
¿Qué exigencia de calidad vamos a estar haciendo en sus procesos de pensamiento? ¿Sí? Lo digo porque me nutro de toda la experiencia y de todas las situaciones que yo vivo a diario en el colegio. Muy bien. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos estimular la parte oral, la parte expresiva, que es el primer medio de comunicación para establecer contacto con mi entorno? Llámese casa, llámese colegio, llámese parque, llámese paseo, cualquier escenario. La herramienta de expresión fundamental y básica del ser humano es la expresión, la comunicación. Pero ojalá no sea la comunicación sencilla, superficial, escasamente elaborada. Con videos como este, ¿sí? Son videos mudos, no tienen diálogos, no tienen texto. Ya vamos a ver qué podemos hacer. Primero, vamos a observar. Sencillo, muy sencillo. Con este tipo de videos podemos entonces estimular muchos procesos a nivel expresivo en nuestros chicos. Bien, entonces, como nosotros somos sus modelos, nosotros debemos marcar la pauta y dirigir el proceso. Entonces, puedo analizar del video, por ejemplo, ¿qué pasó? ¿Dónde pasó? ¿Quiénes estaban involucrados en la acción? ¿Cuándo pasó? ¿En qué momento? Y podemos complejizar. ¿De dónde vendría ese gato? ¿Por qué el pez respondió de esa manera? Y entonces esto ya nos invita a hacer una cadena inmensa para el ejercicio y la expresión oral. ¿Sí? Ah, pero es que el pez no responde así. Ah, bueno, ya entro y le explico como adulto cuál es el mensaje. ¿Sí? Primero nos ponemos entonces como modelos del ejercicio y luego lo invitamos a que lo haga. Bien, entonces si de pronto como mamá estoy sentada viendo el video, lo invito a que le comente el video, narre qué fue lo que observó a otra persona de la casa. Y voy a estar muy atenta a cómo lo hace, a cómo lo describe, a cuál es el vocabulario que usa, a si me utiliza el mayor número de estos adverbios. ¿Sí? Muy bien. En materia de expresión oral, bueno, lo que utilizamos comúnmente, juegos de roles a partir de cuentos. Entonces, los cuentos tienen personajes, papá es un personaje, mamá asume otro personaje y yo asumo otro personaje. Y empezamos a narrar lo que cada personaje hacía en el cuento, sus intervenciones, sus diálogos, su papel en la narración. Podemos estimular expresión oral inventando historias. Es una magnífica herramienta para la parte oral. El niño puede inventar un personaje todas las semanas, asignarle un comportamiento, unas características, repitiendo a otros las instrucciones de un juego. Por ejemplo, explícame. Me siento, espero a que me explique. O superviso cómo le explica a otra persona en la casa. Mi niño puede reproducir recetas o puede reproducir las instrucciones para construir un modelo, por ejemplo. Y todo el tiempo voy a estar muy atento a cómo lo está haciendo. Podemos estimular procesos orales recontando películas o cuentos, inventando finales diferentes. Podemos estimular procesos orales inventando canciones, inventando adivinanzas, inventando rimas.
Podemos hacer mini foros. Vemos una película, ¿sí? Coco, Intensamente, no sé. Usted primero hace como una revisión de esos contenidos y desde ya podemos estar estimulando su punto de vista, que a futuro se va a convertir en argumento. ¿Sí? Yo pienso de la película que no me pareció correcta la actitud de Coco cuando X. ¿Sí? Y desde ya estamos estimulando esas habilidades a futuro. Muy bien. Conceptos. Comprensión de conceptos. Resulta, papás y mamás, que la definición de cualquier palabra tiene algo que se llama categoría y algo que se llaman características. Entonces, por ejemplo, una camisa, si yo le pregunto a mi niño qué es una camisa y él me dice, es para ponerse, la camisa es para ponerse, ah, muy bien, ¿y qué es una manzana? Ah, pues la manzana es para comer, ah, muy bien, ¿y qué es una guitarra? Ah, pues una guitarra es para tocar. Claramente podemos observar que es una elaboración muy básica, muy limitada de los conceptos. ¿Qué tiene un concepto entonces? Les doy dos ejemplos. Si nosotros definimos la palabra nevera, dice, es un electrodoméstico. Nótese que está subrayado en negrilla, está resaltado en negrilla. Esa será la categoría. Lo que yo llamo aquí categoría es esta, electrodoméstico. Es el grupo al que pertenece. En mi mente, en mi cerebro, todos los conceptos están clasificados por cajoncitos. Y yo en los electrodomésticos no tengo ni los zapatos, ni las corbatas, ni los gorros, porque eso pertenece al cajón de las prendas de vestir. Y la categoría transportes tiene otros 3 o 4 cajoncitos que son transportes marítimos, aéreos, terrestres, híbridos, todas las categorías que tengan. ¿Bien? Entonces, la nevera es un electrodoméstico que tiene por finalidad enfriar o congelar los alimentos, primera característica. Se emplea principalmente en cocinas o en laboratorios. Funciona por un sistema de refrigeración alimentado por corriente eléctrica. Ya voy en 4. Puede ser portátil y de diferentes tamaños. Es una definición amplia, extensa, detallada. Muy bien. Veamos un concepto un poco más complejo, son más abstractos, como la palabra amor. ¿Qué podemos decir? Es un sentimiento, ahí está, categoría. La primera palabra que debo utilizar para definir un concepto o una palabra. Es un sentimiento de gran afecto hacia otra persona o hacia uno mismo, expresado con deseo y comportamientos de bienestar y de anhelo de que perdure en el tiempo. Ese sentimiento, ¿no? Entonces ahí también tenemos una definición con su categoría o clase y 3 o 4 características. ¿Ustedes se imaginan todo el proceso de avance comunicativo y de manejo de conceptos que hacemos si estimulamos en nuestros chicos un manejo conceptual, una descripción tan detallada de esta manera? Todo el progreso cognitivo que vamos a estar haciendo si lo hacemos de esta forma y no de la primera, para comer, para ponerse, para calentar, para jugar. Hay una diferencia grandísima entre esas dos maneras de definir conceptos. Aquí algunos ejemplos. Categorías: colores, transportes, ciudades, aves, herramientas, deportes, profesiones y las miles de millones que existen. Les voy a dejar en esta presentación una lista de algunas de las que pueden ser las variables. Yo puedo analizar un concepto desde su tamaño, desde su peso, desde su color,
desde su contextura, ¿sí? Y no puedo utilizar gordo o flaco para responder a tamaño. No es lógico. Desde cantidad, desde consistencia. ¿Y cuántos hay ahí? No sé, son como largos. No hay una respuesta coherente. Puedo analizar un concepto desde el hábitat, donde vive la especie. Desde el grosor, desde la posición, estatura, velocidad, temperatura. Son apenas algunos ejemplos de variables, pero se las dejo ahí para que tengan un referente. Muy bien. Con nuestros niños de preescolar, entonces tengo dos videos para mostrarles un ejemplo de cómo podemos estimular todo ese componente conceptual en nuestra mente. Vamos a observar el primero. Mira cómo brilla el sol. Mira cómo brilla el sol. Brilla como estrella, porque es una estrella el sol. ¡Qué calor! Mira cómo brilla el sol. Mira cómo brilla el sol. Brilla como estrella, porque es una estrella el sol. ¡Qué calor! Mira cómo gira alrededor del sol. Mira cómo gira alrededor del sol. La tierra siempre gira, gira alrededor del sol. Nuestra estrella más cercana es el sol. Pura energía y mucho calor. Es el rey del sistema solar. Como te dijo mamá, que por la sombra o te vas a quemar. Nuestra estrella más cercana es el sol. Ay, no te quema el sol. Ay, mamacita, cuánto calor. Es el rey del sistema solar. Ya no hay sol. Se nubló. No se olviden de suscribirse y darme muchos likes. Bueno. Hoy en día contamos con excelente contenido para estimular y para enseñar a pensar, a comunicar y a convivir. Como nunca antes en la existencia humana, encontramos una cantidad avasalladora de contenidos didácticos para enseñar. Solo es cuestión de buscarlos. Este es un ejemplo y si les gustó, ahí abajo está el link del grupo. A mí me parece maravilloso para estudiantes de preescolar, de primerito, de segundo, incluso para uno más grande, incluso a mí me encanta. Muy bien, a partir de ese video que nos habla del sol, ¿sí? ¿Qué variables podemos utilizar, implementar? Entonces, la primera, preguntaremos. Muy bien. ¿A qué grupo pertenece o cuál es la clase del Sol? ¿Cuál sería la respuesta? Pues es una estrella. ¿Sí? Bueno, ahora dime cuál es el tamaño del Sol. Ah, es muy grande. ¿Sí? ¿Y cuál es el color del Sol? Pues amarillo. Muy bien. ¿Por qué crees tú que el Sol es amarillo? Y ahí entonces empezamos con el maravilloso trabajo de indagación, de investigación, ¿sí? Si yo honestamente no sé, no tengo la respuesta, pues me siento con mi niño a averiguar e investigar. Y ahí se empieza a multiplicar exponencialmente todo el ejercicio de aprendizaje. Solamente a partir del video guapachoso del sol. ¿Sí? Ah, muy bien. Y descubrimos juntos que es que el sol se ve amarillo por sus altas temperaturas, porque es que es una estrella. ¿Cómo así una estrella? Claro, y por la radiación electromagnética que emite. Y seguimos profundizando y exprimiendo ese concepto, hacerlo cada vez más detallado, más rico, más productivo para el crecimiento mental. ¿Y qué produce? Ah, pues produce energía. ¿Y para qué sirve esa energía? Pues esa energía para el planeta es importantísima. ¿Sí? Le da vida al planeta y a partir de esa explicación puedo explicar lo que es la fotosíntesis, otro mundo grandísimo de información, y también puedo decir que el sol es una fuente de energía, fuentes de energías.
otro contenido inmenso de información. ¿Qué otro nombre recibe el Sol? Astrorrey. Astrorrey, muy bien. ¿Y por qué? Bien. Y así sucesivamente. Estamos trasladando un simple ejercicio, ¿sí? Y me gusta decir esto, exprimir al máximo el concepto. Resulta que ahorita tenemos conceptos solamente, Sol, pero eso después es una frase, eso después es un párrafo, y eso después es un texto, y eso después es un ensayo. ¿Ya? Pero estamos cimentando ese proceso desde las bases, desde su componente fundamental. Y estamos adiestrando a nuestros chicos a que se familiaricen con una técnica de conocimiento. ¿Bien? Y así, bueno, les decía que me encanta este recurso pedagógico. Ahí tienen gravedad, lluvia, naturaleza en general, animales, toda una fuente de conocimiento. Aquí está. Entonces, el dato por si les interesa. Para nuestros chicos más grandes, bien, ¿qué tenemos? Observemos el siguiente. También, si les gustó este recurso, ahí está la página. Miren, primero es un video tremendamente atractivo en la parte visual. Y no tiene un solo diálogo. Sobre este video podemos hacer muchísimas actividades. ¿Ve? Entonces, describir los tipos de balones que aparecen allí. Muy seguramente muchos no hemos visto una pelota como las que aparecen en el video. Entonces, a partir de ahí, indagar sobre los diferentes deportes que utilizan estas pelotas. Podemos comparar deportes. ¿Sí? Nuestro fútbol con el fútbol americano, por ejemplo, en qué se parecen, por qué son diferentes. Siempre teniendo esta guía en la definición conceptual, exprimiendo al máximo el concepto. ¿Sí? Y así sucesivamente. Entonces, como les decía, hoy más que nunca tenemos una cantidad de recursos. Este tiempo que yo he estado en mi casa, he aprendido y he observado todo el material que podemos usar y que podemos emplear para este ejercicio desde casa.
Entonces, les quiero recomendar para finalizar muy especialmente que estén muy atentos a la franja infantil de los canales regionales. Ojo, franja infantil. ¿Sí? No respondo después por lo que pase en el resto de horarios. Franja infantil es en la mañana y otro espacio a primera hora de la tarde, generalmente después de los noticieros, pero fundamentalmente en la mañana. ¿Sí? Me imagino que muchos de ustedes ya habrán visto en Canal Capital que dan el programa Maestro en Casa. ¿Bien? Entonces, Canal TRO, Telepacífico, RTBC, Señal Colombia, Telecaribe, Canal Capital, Canal Institucional, Teleislas. Este me encanta porque pues es mostrar otra faceta de Colombia, entonces a mí me parece maravilloso que ellos se comuniquen entre castellano, entre español y criol. Me parece fascinante, también es una excelente estimulación cerebral, ¿cierto? Así que ahí están, recursos, recursos y más recursos, sabiéndolos dirigir, enseñando a pensar, a comunicar y a convivir. Pues, estimados acudientes, este fue mi aporte de la semana. Espero que haya sido o que sea de utilidad. En la página encuentran mis contactos. Tengo el espacio abierto para quienes quieran acudir a mi ejercicio pedagógico desde la casa. Bien, entonces estoy completamente a su disposición si necesitan una asesoría o una intervención un poco más precisa y específica. Pues nada, fue un placer haber tenido este contacto virtual con todas las familias. Seguimos en esto, síganse cuidando y bueno, todos estamos en esto. Por favor, un saludo a todos nuestros chicos. Un placer.